Hola, ¿cómo están? Soy Isel Guerra. Bienvenidos a Entrevistas CNN. En esta oportunidad, cuando ya se está acabando el año, ¿no? Para analizar lo que ha sido este 2025, particularmente en la Franja de Gaza y sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Este cese a las hostilidades, ya se han cumplido más de 2 meses, ¿no? Pero también hay que hacer una revisión por lo demás de lo que está ocurriendo actualmente en la zona. Y para eso, a esta hora, vamos a tomar contacto con Jorge Araneda, candidato a doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente, también director ejecutivo del Intérprete Digital, a quien ya vemos en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas CNN. Un placer estar con ustedes. Jorge, a tu juicio y considerando lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, ¿crees que el cese a las hostilidades ha hecho que el foco que había estado puesto en la Franja de Gaza se haya diluido particularmente en la política internacional? No particularmente, creo que todavía ese foco de una atención internacional por variados aspectos. Uno de ellos tiene que ver con los diferentes planos jurídicos internacionales y por otro plano tiene que ver particularmente con la redefinición o con la consolidación de ciertas dinámicas en la región que para algunos lógicamente todavía hay que poner bastante atención. Y por último, lo que tiene que ver todavía con ciertos aspectos diplomáticos, hay que recordar que todavía todavía no se define de qué forma se va a proseguir con los planes de paz, entre comillas, en la región y particularmente en la Franja de Gaza, tomando en cuenta de que debería haber un gobierno dentro de la franja, liderado lógicamente por la administración de Trump, que todavía tiene muchas consultas, muchas dudas, muchos espacios grises que todavía no han sido definidos. Por lo tanto, aunque la tensión en términos militares no ha disminuido, cierto es que hay algunas dinámicas que todavía llaman la atención en la región. Sí, y en esa misma línea, durante estas últimas jornadas hemos conocido precisamente de una acción que había realizado Israel contra el número 2 del brazo armado de Hamas, Serrat Sad. A tu juicio, ¿esto puede poner en peligro no solo el cese a las hostilidades, que está en vigor desde octubre, sino que también las negociaciones para poder conseguir la denominada fase 2 dentro de este plan? De hecho, la fase 2 es uno de los grandes problemas en términos de que Israel, el Estado de Israel, no ha cumplido, lógicamente, con los acuerdos firmados por él y por lo tanto queda en duda no solamente la confianza como un par en términos de Estado, sino también los garantes, llámesele la comunidad internacional, llámesele, lógicamente, la administración de Trump, pero también los firmantes que se han consolidado en la región como potencias regionales en este término, no solamente lo que tiene que ver con el caso de Egipto, sino también poner la atención en lo que tiene que ver con Turquía y los países del Golfo, particularmente Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que no solamente tienen interés en la región, sino también están ansiosos de ver este conflicto diluido lo más rápido posible, no solamente para calmar lo que tiene que ver con las presiones domésticas en sus respectivas naciones, sino también para reconfigurar una región que lógicamente está bastante movida, no solamente por lo que tiene que ver por los 2 años de esta catástrofe internacional y la acusación de genocidio en la Franja de Gaza, sino también porque diferentes países de la región, lógicamente, han vuelto a estar en la palestra internacional. Sí, y en esa misma línea, porque haces alusión, por cierto, a la denominada fase 2, ¿no? De este plan que fue presentado por Estados Unidos, que después de varias negociaciones que vimos en diferentes aspectos entre Israel y Hamas, se conseguía finalmente la liberación de prácticamente todos los rehenes hasta este momento, ¿no? Pero respecto de lo que deberíamos ver a continuación, ¿crees que está en peligro otra vez la posibilidad de avanzar aún más en medio de las negociaciones? Las negociaciones están completamente estancadas por dos grandes aspectos. La primera tiene que ver con la ayuda humanitaria que está ingresando a la Franja de Gaza, la cual no cumple con los estándares mínimos del derecho internacional humanitario, no cumple con las resoluciones del Consejo, lógicamente,
de seguridad, no cumple lógicamente con los acuerdos firmados, con el mínimo de los acuerdos firmados. Por una parte, como lógicamente CNN lo ha mostrado, la Franja de Gaza hoy en día está en un invierno que lógicamente encuentra a los palestinos sin ningún tipo de infraestructura, sin ningún tipo de seguridad y tampoco sin ningún tipo de protección frente a un invierno que lógicamente está afectando y lamentablemente ha presentado víctimas fatales. Por otro lado, lo que tiene que ver con el desarme de Hamas, de qué forma o qué incentivo va a tener la organización para desarmarse si una de las promesas firmadas por los diferentes agentes internacionales era de que iba a tener un fin a las hostilidades y su cuerpo directivo está lógicamente no solamente siendo monitoreado, sino también ha perdido varios de sus aspectos. Y por otro lado, y quizás la gran zona gris, tiene que ver con esta fuente o este espacio de seguridad, la línea amarilla, que no solamente no está completamente bien definida en el terreno, sino también este cuerpo de seguridad que tenía que implementarse tanto para, lógicamente, extraer las operaciones israelíes de la Franja de Gaza, sino también para crear algún sistema de seguridad interno. Todavía no se han puesto de acuerdo de cómo ejecutarlo y tampoco tiene un plazo, lógicamente, para que esto concluya. Y es una de las grandes dudas para la fase número 2. Sí, y en esa misma línea tú haces alusión, por cierto, a lo que sin duda es una de las principales premisas que hay detrás de este plan, el desarme de Hamas eventualmente. En el lado de Israel, ¿están en las condiciones para que ellos puedan ofrecer algo que a Hamas finalmente los lleve a desarmarse? ¿Es viable esa posibilidad hoy en día? Es una de las grandes consultas, una excelente pregunta y de hecho no solamente la vemos en Gaza, sino también la vemos en el Líbano con los acuerdos de paz para el desarme de Hezbollah. El Hezbollah tiene mucho mejor posibilidad de desarme y todavía no lo vemos en ese camino, en tanto de que existe un ejército libanés lógicamente que no tiene la capacidad todavía para controlar todo el país, sobre todo al sur del río Litani o a la frontera lógicamente, con Israel. Pero particularmente la gran duda queda, bueno, si se desarma jamás, ¿quién va a ofrecer algún tipo de mínimo de seguridad interna? No solamente para los palestinos, sino también para los diferentes actores que la requieren. ¿Quién va a tomar ese control? Y hasta este momento no lo está haciendo nadie. Lo único que vemos son operativos militares para descabezar o seguir descabezando Hamas por parte de Israel, pero no ofrecer algún tipo de seguridad interna más allá de estas bandas, entre comillas, que fueron pagadas o financiadas por el Estado de Israel para, entre comillas, generar algún tipo de seguridad con la entrega de alimentos, dado de que los organismos internacionales fueron expulsados de la Franja de Gaza. Sí, hay varios relatos que llegan desde el enclave palestino respecto de la situación en la que está actualmente la Franja de Gaza tras este cese a las hostilidades. No hay denuncias de que no están ingresando todos los camiones que se habían acordado. Tú también mencionabas, ¿no?, la situación con el invierno que se aproxima en el hemisferio norte, particularmente con lluvias recientes, ¿no?, que incluso han dejado personas fallecidas, con campamentos inundados producto de las fuertes precipitaciones. Y en esa misma línea y teniendo en cuenta, ¿no?, este contexto, ¿podríamos hablar realmente de una mejora para la Franja de Gaza tras el término de o el cese a las hostilidades, teniendo en cuenta además todas estas otras externalidades que ha tenido que enfrentar el enclave en estos últimos 2 meses? Sí, exactamente. De hecho, una de las dinámicas o uno de los factores que más imposibilita tiene que ver no solamente, y no lo digo yo, sino también los informes internacionales, que literalmente a la Franja de Gaza la devolvieron hace 40 años atrás. No tiene infraestructura mínima, no tiene agua potable, electricidad o capacidad mínima de reconstrucción.
Literalmente la Franja de Gaza volvió a 1980 en términos de capacidad, no solamente de desarrollo humano, sino también de la posibilidad de reconstrucción mínima. Son miles de millones de billones de dólares los cuales se necesitarían para la reconstrucción. Pero por otro lado, tiene una crisis humanitaria en términos de no solamente de lo que tiene que ver con la infraestructura básica, llámese hospitales, colegios y este tipo de infraestructura que la necesita la población, sino también en términos de reconstrucción, en términos de que no existe ayuda humanitaria, no se ha dado acceso a que se puedan generar campamentos de refugiados actuales de la forma que el derecho internacional humanitario lo requiere en un conflicto lógicamente militar. Pero por otra parte, y quizás la gran duda que reside es de qué forma los diferentes agentes internacionales, llámese la comunidad internacional, pero también los firmantes de los acuerdos, van a generar algún tipo de apoyo real y sustantivo a la Franja de Gaza cuando todavía tenemos más de 300 a 400 fallecidos, sobre todo mujeres y niños e infantes, que lógicamente han fallecido lamentablemente desde el fin de las hostilidades, aunque lógicamente todavía seguimos bombardeo en los campamentos de refugiados y en algunas infraestructuras claves como por ejemplo hospitales o escuelas que ya no sirven como escuela, sino como refugiados, como campo de refugiados. Sí, la situación es bastante grave, sigue siendo bastante grave en el enclave palestino a pesar del cese a las hostilidades. Ya tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero no podemos concluirla sin preguntarnos también, ¿esto es una pausa táctica? ¿Es un punto de inflexión? ¿Hay algunos signos de que efectivamente se pueda concretar una paz duradera en la Franja de Gaza entre Hamas e Israel? Posiblemente no, en tanto de que por mientras que no exista un sistema de justicia, de reparación, que no existan algún tipo de real consideración en términos humanitarios, estamos hablando de no solamente de lo que nos menciona la Corte Internacional Penal, las obligaciones que posee el Estado de Israel sobre territorios ocupados, sino también lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional y sobre el juicio de genocidio. Por mientras, ¿cómo se llama? Que una población que ha visto ya ha sobrevivido a la muerte de más del 10% de su población y en los últimos 2 años ha visto cómo desaparece no solamente familias enteras, sino también todo lo que tiene como una infraestructura vital, muy probablemente las organizaciones en términos tales como Hamas van a ser muy difíciles de ser erradicadas y lógicamente la prosperidad y la paz que se necesita se construye sobre no solamente una narrativa, una lógicamente discursos diplomáticos o políticos, sino también sobre una realidad en el campo y la reconstrucción. Hasta este momento, los organismos internacionales no plantean de que al menos necesitaríamos entre 20 y 30 años más. Es, por lo demás, una cifra muy grande para todo lo que ha tenido que atravesar, por lo demás, el enclave palestino. Muchas gracias, Jorge Araneda, candidato a doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente y director ejecutivo del Intérprete Digital, por este análisis, donde estamos a puertas de terminar el año. Un placer estar con ustedes. Y así finalizamos entrevista CNN. Muchas gracias por acompañarnos. Continúen en la sintonía de CNN Chile.